Bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Te lo cuento. ¿Pero qué te voy a contar? Bueno, te voy a contar varias cosas. Una es la situación de Venezuela enfrentando más amenazas, pero cómo ha ido evolucionando el posicionamiento positivo de Venezuela. También, a propósito de esto, vamos a tener también las posiciones de los BRICS. Algo muy interesante que está ocurriendo. Eso y más, aquí te lo cuento. El presidente Nicolás Maduro condenó las narrativas de medios occidentales que buscan normalizar la militarización de Estados Unidos en el Caribe. Más en Te lo cuento. Bueno, durante su programa con Maduro Más, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, dijo varias cosas importantes. Vamos a mostrarles, por ejemplo, de qué se trata. El presidente Maduro denunció entonces que agencias noticiosas internacionales buscan mediante el lenguaje normalizar las hostilidades. Estas hostilidades que están vinculadas con la protesta de la Casa Blanca contra la región, en tiempo que demonizan las acciones de soberanía de Venezuela para atacar al territorio. Además, el jefe de Estado denunció que las acciones del gobierno de Estados Unidos en el Mar Caribe constituyen una escalada de guerra injustificada e inaceptable, que responde a una estrategia de cambio de régimen en Venezuela. Además, señaló que las políticas de Washington se basan en falsas narrativas, amenazas y chantajes contra pueblos que defienden su autodeterminación. Igualmente reiteró que Venezuela es territorio libre de cultivo y producción de hoja de coca, mientras destacó los logros del país en el combate contra el narcotráfico. Bueno, el presidente Nicolás Maduro sentenció que el gobierno de Estados Unidos debe resolver además una serie de situaciones con el problema de la salud pública que enfrenta su país como principal consumidor de narcóticos ilícitos. Tiene varios aristas, ¿no? Ahorita está en la palestra y tenemos que debatirlo y defender la verdad de Venezuela. Correcto. Nosotros hemos tenido una política creciente en los éxitos, en el aprendizaje, porque tenemos una política autónoma, soberana. No dependemos de ningún organismo. El comandante Chávez rompió con la DEA y comenzó una nueva historia. El problema de la droga, todo el mundo sabe que toda esa cocaína se produce ahí, en Sudamérica, fundamentalmente en Colombia, porque instauraron un modelo económico para el narcotráfico. Lo instauró la oligarquía colombiana. Presidente Petro, desde que era congresista, lo ha denunciado y ahora como presidente lo está combatiendo con mucha fuerza. Pero desde el famoso Pablo Escobar Gaviria, ya ahí nació el modelo económico del narcotráfico. Pero toda la droga que se produce porque alguien la consume. El gran consumidor que tiene un problema de salud pública es los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos no hace una gran política para atender su problema de salud pública, que es grave, dolorosamente grave, entonces, bueno, está siendo muy poco para resolver estos temas que ellos dicen que son importantes para ellos. Ahora, el presidente Nicolás Maduro reiteró que Venezuela se ha mantenido enfrentando y desmantelando los laboratorios clandestinos que sectores externos intentan instalar para expandir el narcotráfico colombiano en Venezuela. La vicepresidenta ha dado hoy datos contundentes, muy contundentes, del tema de la producción y el narcotráfico. Datos que pueden ser buscados en 3 fuentes, por lo menos en 3. Yo me remito a 3, aunque ella dio 4. Pero la fuente de la DEA no la voy a citar. Nada más voy a citar la Organización Mundial de la ONU, de lucha contra el problema de las drogas, la Organización Mundial de Aduanas y la Unión Europea. Esos 3 organismos coinciden plenamente en señalar los datos de crecimiento de producción de hoja de coca. Venezuela es libre. En todos esos informes, Venezuela es territorio libre de producción de hoja de coca. También coinciden en los datos de la producción
de los laboratorios para producir cocaína. Venezuela es libre totalmente de laboratorios. Es irrelevante el dato. Y yo pudiera decir que además es irrelevante, somos libres. Y nos las pasamos destruyendo cuanto laboratorio el narcotráfico colombiano intenta montar en Venezuela, o en la frontera directa o donde sea. Bueno, el mandatario venezolano Nicolás Maduro precisó los informes de algunos organismos internacionales que señalan a puertos ecuatorianos liderados por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como punto de salida de la droga colombiana que ingresa a Estados Unidos. En la Organización Mundial de Aduanas, que controla el estudio de todas las aduanas, dice que el 70% de la cocaína producida en Colombia, que va a los Estados Unidos, sale de puertos ecuatorianos. Y eso sucede desde que llegó al poder Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa. Son oligarquías vinculadas al poder financiero de Ecuador, que está captado completo por el narcotráfico. Convirtieron al Ecuador lo que Pablo Escobar Gaviria y Álvaro Uribe convirtieron a Medellín. En el territorio, en un paraíso del crimen, de las bandas, del narcotráfico. Lo dice la Organización Mundial de Aduana, 70%. Yo venía dando el dato del 60%, me quedé corto. Y Daniel Noboa es el gran aliado del gobierno de los Estados Unidos. El señor Marco Rubio estuvo hace una semana ahí, ¿verdad? Cada quien saque sus propias conclusiones. Venezuela no aparece en ese mapa, por ningún lado. Ahora uno se pregunta si por Venezuela intentan pasar solo el 5% y colocaron 8 buques militares y un submarino nuclear por el Pacífico con el 70-80% de la droga, ¿cuántos buques tendrían que poner? Hasta un portaaviones quizás. Mira, en paralelo, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez denunció que Estados Unidos intenta engañar al mundo, vinculando sin pruebas a Venezuela con el narcotráfico, para pedir una intervención militar y convertir al país en un eslabón más de sus negocios oscuros. Bueno, tras referirse a varios informes anuales de organismos de seguridad estadounidenses, la vicemandataria reveló que en 27 años la nación bolivariana no aparece en relevancia por materia de narcotráfico. La alta funcionaria destacó que en los diferentes estudios Venezuela es considerada como un país que no produce drogas, ni es una ruta del narcotráfico. Y en contraste, precisó que la DEA, en su informe 2024, es una contradicción, pues revela que el lavado de capitales por este concepto ocurre en los Estados Unidos. Delcy Rodríguez reiteró datos del gobierno bolivariano, los cuales dan cuenta de que 87% de la droga que se produce en Colombia sale por el Océano Pacífico, tal como lo decía el presidente, y solo 5% intenta salir por Venezuela, pero sin éxito, porque además las decomisan. Durante estos 27 años seguidos, Venezuela no aparece como un país de relevancia en materia de drogas ilícitas, de estupefacientes ni de narcóticos. Venezuela, lo voy a repetir, en su categoría internacional, no es un país relevante en materia de narcotráfico ni de los delitos vinculados al mismo. Agregamos más. Venezuela avanza en el fortalecimiento de su seguridad. Desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, su titular, el general en jefe Vladimir Padrino López, dio a conocer recientes operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra el narcotráfico. Padrino López destacó que el país no tiene miedo y que sus tropas permanecen en alerta para garantizar la soberanía territorial tras la denuncia del presidente Nicolás Maduro contra el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. El ministro de la Defensa, entonces venezolano, enfatizó en que las operaciones han dado como resultado la incautación de grandes cantidades de drogas, así como el desmantelamiento de bandas criminales, y subrayó que mediante los operativos se constató que esta nación suramericana es territorio libre de sustancias ilícitas.
Ahora, en el contexto de la operación Mano de Hierro, en el estado Táchira, que es fronterizo con Colombia, por cierto, el general de división Miguel Chacín Socorro, que es comandante de una zona de la Guardia Nacional en el Táchira, informó sobre la incautación de estupefacientes en esa región. 1 tonelada, 746 kilogramos de diferentes drogas incautadas, desglosadas de la siguiente manera: 938 kilogramos de cocaína, 769 kilogramos de marihuana, 39 kilogramos de droga Tusi, siendo esta la mayor incautación de droga sintética en el país, 210 kilogramos de sustancias precursoras, producto de la preparación, el profesionalismo y el compromiso patrio de todos y cada uno de nuestros efectivos guardias nacionales para evitar a toda costa que nuestro país sea utilizado como espacio para el tráfico de drogas ilícitas o plataforma. Regresamos con el presidente Nicolás Maduro, porque durante una entrevista denunció que en bancos estadounidenses hay millonarias sumas de dinero por causa del narcotráfico. A través de redes sociales, el canciller venezolano Iván Gil destacó que es en los Estados Unidos donde están los verdaderos cárteles. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ha conversado en exclusiva con Rafael Correa en un nuevo episodio de Conversando con Correa. Allí Maduro denunció que el 85% de los miles de millones del narcotráfico internacional anual están en los bancos de Estados Unidos. No se pierda la versión completa, dice Correa. Bueno, y ante la agresión de Estados Unidos, el pueblo venezolano se muestra más unido. No están dispuestos a perder la paz ni su identidad, y esto está ligado a su cultura y tradiciones. Paola Pérez nos cuenta acerca de esto. Es el imponente mar de la costa venezolana. Sus aguas albergan a cientos de peregrinos que llegan de distintas partes del país y el mundo. Es la peregrinación marítima en honor a la Virgen del Valle, patrona de los pescadores y de la Armada Bolivariana. Una experiencia bien bonita, siempre se hace a honor a ella y nunca se pierde la tradición, pero los pescadores siempre la acompañamos. Los pescadores que además se convierten en un pilar fundamental para el país, ¿cierto? Sí, claro, el turismo, la pesca, todo, y siempre a ella, pues la patrona de nosotros los pescadores. Pedimos bastante por la paz de nuestro país y bueno, por toda la familia, por la unión de todo un pueblo. La caravana salió de Pampatar, en la isla de Margarita, la cual está ubicada en el Mar Caribe, frente a la costa norte de Sudamérica, encabezada por el buque escuela Simón Bolívar, más conocido como el Embajador Sin Fronteras, que ha llevado consigo mensajes de paz e integración. Muy emocionante, la verdad que la emoción de la gente, el fervor, el entusiasmo que le meten a esta actividad es realmente contagioso. Desde la llegada de la revolución con Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, el asedio a Venezuela no se ha detenido. Las narrativas falsas han ido desde una supuesta dictadura hasta narcotráfico con el inexistente cártel de los soles. Y aunque la guerra cognitiva se transforma con nuevas herramientas digitales, el pueblo está consciente de ello. No, es que aquí siempre hemos sido libres, aquí todos somos libres. Si no fuese un país libre, no hubiera tanta alegría. Mira la Virgen tan milagrosa. Bueno, yo particularmente, María Crespo, estoy muy feliz y no cambio esto por ningún país. La realidad de Venezuela es esta, un pueblo trabajador que le pone el hombro a un país que está produciendo el 100% de sus productos para el consumo interno y que le permite incluso generar ingresos por exportaciones. Y el sector pesquero ha sido clave. En fin, es la riqueza de un pueblo pescador que toda la vida ha estado ocupando estas costas y que fue con la llegada de la Revolución Bolivariana, el gobierno bolivariano, que tuvieron su primera ley de pesca y la ley que hoy le permite ejercer toda esta soberanía. Una ley de pesca que busca proteger la soberanía alimentaria, la protección de los pescadores, la conservación de la biodiversidad y la gestión responsable de los recursos. Y esta manera de construir y de producir es también una forma de lucha no armada en defensa de la soberanía nacional. En las cámaras de Marcos da Silva, informó para Telesur Paola Pérez, desde la isla Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. Bien, ahora vamos a hacer una pausa. Quiero que me acompañen porque en la próxima parte vamos a ver lo que les adelanté al principio del programa. El grupo de los BRICS ha acordado intensificar sus esfuerzos para avanzar y construir
un orden internacional más justo y multipolar ante las injerencias comerciales estadounidenses. Eso lo estaremos viendo aquí y te lo cuento. Grupo de los BRICS acuerda avanzar hacia un orden internacional más justo ante la amenaza estadounidense de convertir el comercio en una herramienta injerencista. Más en Te lo cuento. Así es, sus líderes sostuvieron una reunión virtual este lunes en la que declararon que el comercio se ha convertido en una herramienta de intervención en los asuntos internos de otros países, lo que socava el desarrollo mundial. Además, reafirmaron su compromiso con la preservación y el fortalecimiento del multilateralismo, como también las reformas de instituciones internacionales. Por ejemplo, el presidente de China, Xi Jinping, aseguró además que los BRICS resistirán la turbulencia internacional y continuarán con su desarrollo sostenible. Esta será una oportunidad para que hablemos con una sola voz en defensa de un multilateralismo revitalizado. Debemos avanzar en el fortalecimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, con una colaboración de nuevos miembros permanentes y no permanentes de América Latina, África y Asia. Otra brecha central en la arquitectura multilateral actual se encuentra en el ámbito digital. Sin una gobernanza democrática, los proyectos de dominación centrados en algunas empresas de algunos países se perpetuarán. Sin soberanía digital, seremos vulnerables a la manipulación extranjera. Esto no significa fomentar un entorno de aislacionismo tecnológico, sino fomentar la cooperación entre ecosistemas con base nacional, independientes y regulados. Además, Lula destacó que el sur global tiene las condiciones para el desarrollo del multilateralismo y de tener una nueva guerra fría. El sur global tiene las condiciones para promover un nuevo paradigma de desarrollo y rechazar una nueva guerra fría. La presidencia india de la futura reunión de los BRICS contará con el pleno apoyo de Brasil para seguir estos ideales. La cumbre del G20, presidida por Sudáfrica, también será un espacio importante para debatir ampliamente sobre los posibles caminos que podemos seguir para el orden internacional. El unilateralismo nunca nos llevará a alcanzar los logros de paz, justicia y prosperidad que nuestros predecesores diseñaron en 1945. Los BRICS ya son un nuevo nombre para el multilateralismo. Ahora, un dato que no es menor. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, criticó la presencia de fuerzas militares de Estados Unidos en el Mar Caribe, asegurando que es incompatible con el orden de la paz que reina en la región. No puede ser, no debería haber confusión respecto al desafío de la seguridad pública que enfrentan muchos países. Se trata de fenómenos diferentes que no deberían servir de excusa para intervenciones al margen del derecho internacional. América Latina y el Caribe optó desde 1968 por convertirse en una zona libre de armas nucleares. Durante casi 40 años hemos sido una zona de paz y cooperación. La presencia de las Fuerzas Armadas de la mayor potencia en el Mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región. Queridos amigos, en 2 semanas nos reuniremos en Nueva York para la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas. Ante estas afirmaciones, el gobierno de Venezuela aplaudió el llamado del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para respetar el estatus de América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares desde 1967. A través de sus redes sociales, el canciller de Venezuela, Iván Gil, destacó
que el gobierno bolivariano, en representación del presidente Nicolás Maduro, reafirma el estatus de América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares desde 1967. Asimismo, aplaude el llamado del presidente Lula da Silva a respetar este estatus y a revitalizar la multilateralidad durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, y también el presidente de China, Xi Jinping, propuso entonces enfocarse en mejorar el sistema de gobernanza global y movilizar los recursos de todos los sectores a través de la cooperación para poder salvaguardar el orden económico y comercial internacional. Al mismo tiempo, debemos promover activamente una mayor democracia y las relaciones internacionales y aumentar la representación y la voz de los países del sur global. Debemos mejorar el sistema de gobernanza global mediante reformas para movilizar plenamente los recursos de todos los sectores y abordar con mayor eficacia los desafíos comunes de la humanidad. En segundo lugar, debemos defender la apertura y la cooperación mutuamente beneficiosa para salvaguardar el orden económico y comercial internacional. Bueno, y en el contexto del foro virtual de los BRICS, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, afirmó que la asociación promueve el crecimiento de la cooperación constructiva entre los estados. La importancia del BRICS como foro internacional destacado está creciendo. Promueve constantemente la cooperación constructiva entre los estados basada en los principios del respeto mutuo. Bien, vamos a hacer ahora la conexión con el Medio Oriente. Vamos a hablar ahora de la flotilla que está desarrollando una misión importante. Se llama la flotilla Global Summit, con ayuda para Gaza, que denunció un ataque con drones a su embarcación principal, el barco Familia, cuando se encontraba en las costas de Túnez, en el mar Mediterráneo. Vean ustedes, la iniciativa internacional que intenta romper el bloqueo israelí a la ayuda para la Franja de Gaza, confirmó que todos los ocupantes del barco están a salvo. Sin embargo, la ONU pidió protección urgente. El atentado habría sido perpetrado con un avión no tripulado y no causó daño ni al equipo ni a los pasajeros de la embarcación en la que viaja la activista, por cierto, Greta Thunberg, entre otros. Ante este ataque, la flotilla Global Summit aseguró que los actos de agresión dirigidos a intimidar y frustrar la misión no los disuadirán, aseverando que continuarán con determinación con el fin de romper el asedio a Gaza y solidarizarse con su pueblo. Mientras que el régimen sionista de Israel, genocida, inicia una nueva fase bombardeando y demoliendo los edificios más altos del territorio palestino, dejando decenas de muertos y heridos como si ya no fuera suficiente. Hasta el momento, el régimen israelí ha destruido 4 edificios, argumentando que estos podrían provocar un peligro para ellos y que la resistencia palestina los utiliza como centro de operaciones. Por su parte, el movimiento de resistencia palestina Hamas asegura que ellos no utilizan las edificaciones de los civiles para actividades militares. Y cabe destacar que con estas acciones los ciudadanos gazatíes se ven obligados a ser desplazados hacia el centro y el sur de Gaza. Bien, vamos a ver ahora algunos elementos que nos interesan importantes, como por ejemplo en el área económica. Escuchen esto, al menos 475 trabajadores de la planta Hyundai en Estados Unidos fueron detenidos en una redada del Servicio de Migración y Aduanas como parte de la política antimigrantes de la administración Trump. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, aquí te lo cuento. La mayoría de los detenidos son ciudadanos de Corea del Sur.
cuyo gobierno solicitó a las autoridades estadounidenses que respeten los derechos de sus ciudadanos. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional realizó el operativo con una orden de registro por supuestas prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves. Las personas quedaron recluidas en un centro de detención de migrantes del ICE en Folkestone, Georgia, a la espera de que la agencia determine su destino. En hechos similares, las autoridades federales de migración y agentes del ICE realizaron otro operativo, esta vez en una fábrica de chocolates en el norte de Nueva York. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, denunció que entre los detenidos se encontraban padres de al menos una docena de niños que corren el riesgo de regresar de la escuela a una casa vacía, a causa de la acción descrita como aterradora por el propietario de la empresa y que resultó en la detención de entre 50 y 60 trabajadores, en su mayoría de origen latino. El gobierno de Nicaragua ha impulsado el desarrollo de la infraestructura deportiva con distintas inversiones para la modernización de instalaciones. Con una gran inversión en el polideportivo Carlos Fonseca, ubicado en el departamento de Matagalpa, con una capacidad de más de 300.000 personas, el cual cuenta con espacios modernos para la práctica de varias disciplinas deportivas como el baloncesto, voleibol, fútbol sala, boxeo, judo, karate, taekwondo y ajedrez, las autoridades del Instituto Nicaragüense de Deportes destacan la importancia del apoyo y la apuesta del gobierno al deporte. Una inversión sin precedentes ha realizado el gobierno sandinista a la recuperación y construcción de infraestructura deportiva, en las cuales destacan los estadios de béisbol Roberto Clemente y Roberto López, el estadio de fútbol Independiente y la modernización del polideportivo Alexis Argüello, que albergó el torneo continental de baloncesto AmeriCup 2025. Nicaragua prevé continuar impulsando la modernización de instalaciones y programas deportivos en el país, consolidando así su apuesta por el bienestar, la integración social y el desarrollo humano. En el Cementerio del Este, en Caracas, en Venezuela, se llevó a cabo la despedida del director de cine, productor, escritor e historiador venezolano Luis Alberto Lamata, un evento de alto impacto cultural. A través de su trayectoria, Lamata supo cruzar las fronteras del sueño cinematográfico para convertir la historia, la cultura y la memoria de nuestro país en imágenes, palabras y reflexiones que perdurarán en la mirada de las generaciones futuras. Hoy recordamos a Luis Alberto Lamata como el hombre que quiso poner en cine y en película otra versión de la historia. La historia recogida en documentos, hacía falta que alguien la recogiera en la versión cine que llega a más gente, a los niños, a las mujeres, y Luis Alberto nos dice que es posible interpretar la historia de otra perspectiva y mostrársela a la gente en el gran formato. Ese es el rol que ha jugado Luis Alberto Lamata. Un gran maestro, pues, porque cuando yo hice Miranda, por ejemplo, y cuando hice Bolívar, el hombre de las dificultades, además de ser un gran director, él era historiador. Entonces teníamos grandes charlas antes para construir el personaje, para los momentos históricos. Y es lamentable que cada vez que alguien así tan importante, tan sabio, se vaya y se lleve todos los conocimientos. Que la memoria de Luis Alberto Lamata siga iluminando caminos para el cine, la escritura y la historia de Venezuela, y que su legado continúe guiando hacia una mirada más crítica, humana y esperanzadora. Bueno, ya nos vamos a despedir de esta emisión, pero quiero decirles que en Venezuela, como en otras partes del Caribe, es muy recordada la Virgen del Valle. En algunos lugares le llaman la Virgen de la Caridad del Cobre, Yemanjá. Sea como sea, en Venezuela la procesión de la Virgen del Valle es a través del mar y es una cosa sumamente pintoresca. Así que nos vamos a despedir no con palabras, sino con la imagen. Y así te lo cuento.